Neville Goddard, 14 de mayo de 1971. Yo en mí resucitado. Los primeros credos cristianos eran drama, no metafísica o doctrinas abstractas. Era el descenso de Dios a un mundo de muerte, muerte eterna, y luego el ascenso de Dios al mundo de la vida eterna. Ese fue el primer credo cristiano, pero el hombre se dio la vuelta e hizo rituales, ceremonias y autopurificaciones, y todo eso, y lo llaman cristianismo. Pero todos son en vano. Todos ellos. Hay un camino de regreso, y solo un camino de regreso. Todo está descrito para nosotros en las Escrituras. Tu vida es la vida de Job. Cada niño nacido de mujer. Su historia es la historia de Job, inocente. Perdón de toda ofensa. Como se nos cuenta al final de la historia de Job, después de haber perdido a toda su familia. Perdió a sus 7 hijos y sus 3 hijas. Fueron asesinados. Luego perdió su salud, estaba lleno de llagas. Luego perdió a sus amigos, todos sus amigos lo abandonaron. Perdió su riqueza, era un hombre muy, muy rico. Y luego perdió su honor. Y al final, Dios restauró el doble a Job. Lo que sea que tuviera, Dios lo duplicó. Y entonces sus hermanos, sus hermanas y los que lo habían conocido antes vinieron a consolarlo, y comieron pan en su casa con él, por todo el mal que el Señor había traído sobre él. Todo lo que le sucedió a Job fue hecho por el Señor, y la palabra traducida el Señor, Jehová. Yod. G. Bau. G. Traducido en su verdadero sentido es yo soy. Ese es el Señor Dios Jehová que trajo todo sobre Job. Ahora, la palabra Job significa, ¿dónde está mi padre? Esa es la pregunta que todo niño nacido de mujer se hace. ¿Dónde está la causa de los fenómenos de mi vida? ¿Por qué las cosas suceden como suceden? Debe haber una causa, y la causa es el Padre. Entonces, ¿dónde está mi Padre? Al final, Job pudo decir, he oído de ti por el oído, pero ahora mi ojo te ve. Al final, encontró al Padre. Te diré por mi propia experiencia, cuando encuentras al Padre, te encuentras a ti mismo. ¿No es el yo de la vigilia y el soñador uno? Cuando despiertas por la mañana, no dices, anoche tuve un sueño. Y no crees que el soñador del sueño difiera del yo de la vigilia, ¿verdad? Entonces el yo de la vigilia y el soñador son uno. Ahora, cuando yo era un niño. Diría, tal vez de 8 años. Esta cosa duró hasta que alcancé la edad de la pubertad. Venía a mí una vez al mes y podía decir el día que iba a suceder. Lo sabía por el estado de ánimo que me poseía, y no podía sacudirlo. Solía asustarme casi hasta la muerte. Pero sabía que desde el momento en que cerraba los ojos por la noche para dormir, esto iba a suceder. Me convertí en el océano y la ola. El yo consciente y despierto era la ola, y lo profundo de mi ser era el océano. Y lo profundo de mi ser me tomaba a mí, la ola, y me lanzaba al aire, y eso me asustaba. Me aterrorizaba más allá de toda medida. Me atrapaba en su espalda, o en su seno. Llámalo como quieras, y durante toda la noche esto sucedía, una vez al mes. Lee el Salmo 42, un abismo llama a otro abismo. Al sonido de tus cataratas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Bueno, eso me sucedió cada mes durante un periodo de unos 3 o 4 años, y luego se detuvo. En mis tiernos años, no sabía entonces lo que implicaba. Lo que estaba tratando de transmitirme. Pero aquí la promesa era, los dos serán uno. Eventualmente los dos. El océano y la ola. Se fusionarán, son uno.
Esta cosa que ves hablándote como el ser que te refleja cuando te miras en el espejo. Tú eres el enviado al mundo de la muerte y tú eres el enviador, y el enviador es el Señor Dios Jehová. Eres enviado a este mundo para experimentar la muerte porque eres inmortal. No puedes morir. Te digo, no temas esta muerte en vigilia, porque la vemos a nuestro alrededor. Te digo, no puedes morir. Lo sé por experiencia, cuando noche tras noche me encuentro con aquellos a quienes el mundo llama muertos, y no están muertos en absoluto. El Satanás de las Escrituras es simplemente el cuerpo de duda que parece, pero no es. Ahora compartiré contigo una experiencia mía del domingo pasado por la mañana, para mostrarte que esto realmente es una obra de teatro. Todo esto es una obra de teatro. Y el soñador realmente está interpretando todos los papeles, y ese soñador es uno. Y dirás, podría ser amor. Él es amor infinito. Nunca cambia su amor por ti. Duerme el sueño de la muerte hasta que el hombre que ama se revela como él mismo, que es Dios. Y sin embargo, en ese intervalo, te asusta hasta la muerte para que realmente despiertes y sepas que solo hay un Padre, y tú eres el Padre. La causa de los fenómenos de la vida. Te mostraré cómo lo hace. El domingo pasado por la mañana, diría que alrededor de la 1:30, me desperté. Pensé que traería a mi esposa a casa del hospital ese día, pero esto no estaba en las cartas. La traje a casa el martes, pero me desperté e hice todo lo posible para traerla a casa. Y entonces pensé, es demasiado temprano para levantarme. Ella no está aquí. No hay nada que pueda hacer por ella. Entonces comencé a meditar y me dije a mí mismo, oh, tengamos algo maravilloso esta noche, una revelación. Una verdadera revelación. Algo para compartir con los que vienen, algo para decirles. No para alentarlos falsamente, sino para decirles la verdad. Dame algo profundo, algo grande esta noche. Y luego me quedé dormido. Me desperté a las 6:15 y esto fue lo que precedió al despertar, la experiencia, el drama más horrible que hayas escuchado. Intriga, engaño, traición. Nombra lo que quieras, todo era parte de ese drama. Como se nos dice en el Salmo 41, aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Bueno, la red comenzó a cerrarse. Al principio, no me di cuenta de que yo era el objeto de esta red que se cerraba. Los hombres vinieron buscando mi ayuda y les di ayuda. Me pidieron que los protegiera, que simplemente no eran culpables de lo que se les acusaba de hacer. Bueno, les creí y los protegí. Los escondí en mi casa, y todo esto era un complot del gobierno. Estas personas en las que confié y creí su historia, eran parte del complot para que yo los protegiera. Para que les diera hospitalidad, para demostrar que podía ser intimidado por mi amor hacia ellos o amistad por ellos. Solo al final de la experiencia, de repente comencé a reír internamente, porque me di cuenta de que era una obra de teatro, que ni una sola cosa podría haber sido diferente. No podría haber sido diferente, todo el asunto era una obra de teatro. Y parado allí en mi propia casa, dándome cuenta de que era una obra de teatro, y la obra llegó a su fin y todos estos personajes. Luego apareció un pergamino frente a mi rostro en escritura grande y en negrita, y esto es lo que decía, el final de la obra es yo en mí resucitado. Ese es el final de la obra, cuando el que es enviado es devuelto al enviador y yo en el yo. Los dos se convierten en uno y se elevan. Y entonces el telón cayó. Esa fue la obra. Te digo, esto es una obra de teatro, y tú eres enviado a este mundo donde todo muere. Aparece, crece, mengua y desaparece. La generación de hoy, llamada la nueva generación. No tienen idea de que ellos también alcanzarán la edad de 70 años.
Nunca se me ocurrió cuando tenía 10 años que cualquier cosa mayor de 20 era joven. Nunca conocí a mi madre como una mujer joven, y sin embargo mi madre era mi madre cuando ella estaba en sus 20 años, y sin embargo, a medida que ella envejecía y yo envejecía, siempre conocí a una señora mayor como mi madre. Aquí estaba ella, la madre de 10 de nosotros, y nunca la conocí como una mujer joven y hermosa. Tenía fotos de ella, pero para mí, ella siempre fue una señora mayor. Y sin embargo, cuando tuve la edad suficiente para saberlo mejor, a los ojos de posiblemente cada hombre que ella conoció, la vieron como una dama hermosa y atractiva, pero a mí no se me dio esa manera a la edad que tenía, joven y en crecimiento, y ella envejeció naturalmente y así se convirtió en una anciana. Nunca la conocí como la mujer joven y atractiva que mi padre conoció. Entonces la juventud nunca sabrá de un día para otro. Cualquier cosa mayor de 20. Si tienes 10, es viejo. Pero le dices a un joven que ve cualquier cosa mayor de 40 como viejo que él es viejo a los ojos de un niño de 10 años, se queda atónito. No puede creer que nada pueda mirarlo y ver que es viejo. Sin embargo, cualquier cosa de 20 a los ojos de 10 es un anciano, especialmente si ahora viene con barba y cabello largo. Se ve viejo y muy viejo para una niña pequeña de 8 o 9 años, sin embargo, para sí mismo, él es la nueva generación, y tiene 20 años. Digo, es una obra de teatro. La obra más gloriosa y horrible del mundo. Estas son señales que compartiré contigo ahora. Cuando estás llegando al final de la obra, antes del nacimiento de arriba. Antes de que seas resucitado de entre los muertos dentro de tu propio cráneo. Porque esa es la tumba en la que Dios está enterrado, antes de que esto suceda, habrá señales. Dios es un ser proteico. Cuando digo Dios, me refiero a tu propia y maravillosa imaginación humana. Eso es Dios. Ese es el Señor Jehová. Ese es un ser proteico. Por proteico me refiero a uno capaz de asumir cualquier forma, cualquier rostro, cualquier forma que se adapte a su propósito, para probarte. Para probar si eres fiel a la fe. ¿Qué fe? Fe en Dios. Y te pondrán a prueba. Encontrarás esta experiencia, como una amiga mía tuvo recientemente esta, y se consideraba fuera de sí. Se preguntaba si se estaba volviendo loca. Ella es bendecida de que pudiera sucederle. No pidas que tus ojos se abran antes de tiempo. Tendrás lástima del día en que pediste que sucediera, si sucede que tus ojos se abren. Me refiero a tus ojos internos. Ojos que están abiertos al mundo del pensamiento. A la eternidad que se expande constantemente en el seno de Dios, tu propia y maravillosa imaginación humana, que es ese ser interior que eres. El tú inmortal. Entonces, cuando estés llegando al final, tendrás esta experiencia. ¿Confías en Neville? ¿Le crees? ¿Crees cuando te dice que tu propia y maravillosa imaginación humana es Cristo Jesús? ¿Crees que Cristo Jesús está enterrado dentro de ti en tu propio cráneo, y que Él debe despertar en ti como tú y elevarse en ti como tú? No ves a otro, solo te ves a ti mismo, y ese ser es Cristo Jesús, así que lo que se dice de Él, lo vas a experimentar, en la primera persona del singular, experiencia en tiempo presente. David en espíritu lo llamó mi Señor, y David en espíritu te llamará mi Señor, mi Padre, mi Dios, mi roca. Lo hará, tal como se te dice en las Escrituras que llamó a Jesucristo, que llamó a Dios mi Padre. Vas a tener la experiencia, pero esto es lo que la precederá. Dices que crees en Neville, y él te dice que tu imaginación es Dios, y por tu imaginación todas las cosas son hechas, y sin ella no se hace nada de lo que se hace. Tú dices sí a eso, le creo. Y entonces, lo amas por traer ese mensaje y liberarte. Pero, ¿realmente le crees? ¿O estas tradiciones del pasado siguen siendo parte de tu pensamiento?
Me pregunto si está equivocado. Me pregunto si nos está engañando o tal vez engañándose a sí mismo. Bueno, ahora serás puesto a prueba, no por Neville. Te he dicho lo que he experimentado. Sé que es verdad. Serás puesto a prueba por las profundidades de tu propio ser, porque Él es un ser proteico. Él puede usar mi rostro. Él usará mi rostro y se burlará de tus creencias y te dirá que no hay Dios. Viniendo de mi rostro podría burlarse de mi voz también. Digo, Él es un ser proteico. Puede asumir cualquier cosa, cualquier forma, y desempeñar el papel necesario para ponerte a ti, el enviado, a la prueba extrema. Cuando Él se burle de tu creencia en Dios y en el Hijo de Dios, cuando se burle de tu creencia de que la imaginación crea la realidad, y se ría de tu estupidez y te diga que todo es un engaño, te despiertas de tal experiencia sudando. Ahora no sabes qué creer, pero luchaste contra ello durante ese tiempo, aunque Él usó el rostro del hombre en quien confías, y Él fue tan perfecto como ese hombre, que no pudiste por un momento llevarte a creer que no era Neville. Sin embargo, al despertar, sabes que mantuviste la fe, lo desafiaste y preferirías morir antes que no creer lo que ahora crees. Ganaste la batalla, no fue fácil. Solo tomó una noche, pero déjame decirte, esa noche pareció una eternidad. La tendrás. Pero no te desesperes, saldrás de ella, porque la profundidad de tu propio ser lo está haciendo. Entonces la profundidad de tu propio ser te pondrá a prueba. Él es el soñador en ti, el mismo que puso a Job. La historia de Job, donde pasó por el infierno y salió al final, y era completamente inocente de todo lo que se le imputaba. Y luego al final, vio a Dios. Para ver a Dios debes ser Dios, y cuando veas a Dios, es porque su Hijo te llama Dios. Nunca sabrás que eres Dios hasta que su Hijo se pare frente a ti, y sepas sin duda que estás mirando el rostro de tu propio Hijo, y ese Hijo es David. Y David te llama Padre. Y no tienes ninguna incertidumbre en cuanto a esta relación entre tu Hijo y tú mismo. Bueno, hasta que llegue ese día, solo oyes hablar de Dios. Entonces, como comencé la conferencia diciéndote que los primeros credos cristianos eran un drama, el primer libro del Nuevo Testamento es Gálatas, y el capítulo 3 comienza de esta manera, y Pablo dijo: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Vas a ver a Jesucristo como un hombre de carne, cuando sabías que Él era, en el principio, Espíritu. Fue en Espíritu que David lo llamó Padre, es en el Espíritu que serás llamado Padre. Ningún David corriendo por esta habitación o este mundo podría convencerte jamás al llamarte Padre de que eres Padre. Tiene que hacerse en Espíritu. Y ese David es el único David, aunque indudablemente en este mundo nuestro hay cientos de miles de niños pequeños llamados David, ninguno de ellos encajaría. Es el David del Antiguo Testamento, y es exactamente como se describe en Samuel. Y cuando lo encuentres, no tiene que decirte que es David. Sabes exactamente quién es, y él sabe quién eres tú, y esta relación es para siempre. Ese es el final del drama. Y en ese final, lo profundo llama a lo profundo, y los dos se convierten en uno, y el yo que está despierto es uno con el soñador. Pero entonces el soñador despierta. Entonces entendemos las palabras del Salmo 44, despiértate. ¿Por qué duermes, Señor? No nos deseches para siempre. Despierta. Bueno, entonces el Señor despierta, el soñador despierta. Y el soñador en ti es Dios. Entonces los dos se convierten en uno. Entonces en mi visión del domingo por la mañana, yo en mi resucitado es el final de la obra.
Cuando estos dos son atraídos y se hacen uno. Ahora piensas en Dios. No puedes evitarlo. Estás pensando en Él. Aún no eres atraído. Entonces el mundo se dirige a Dios como tú. Al final, cuando son atraídos, no puedes dirigirte a la unidad como tú es yo soy. Hasta que los dos se conviertan en uno, siempre piensas en Dios. Piensas en Jesucristo. Piensas en el Señor. Cada vez que los nombres Dios, Jehová, Jesucristo, Señor de cualquier manera transmiten el sentido de un alguien existente fuera del ser, ese es un Dios falso. Pero no puedes culpar al hombre por eso, porque el drama no ha terminado en la vida del individuo que todavía ve a Dios como otro. Cuando el drama llega a su fin, no hay otro. Los dos son uno. Y entonces te levantas. Te levantas en el mundo de la eternidad. Todo esto es revelación. No es nada en lo que puedas sentarte y racionalizar. La verdad revelada no puede probarse lógicamente. No puedes hacerlo. Si el hombre insiste en destrozarla con su razón. Bueno que insista, lo hará para siempre y nunca lo encontrará. Vendrá en su propio momento, después de que hayas pasado por los hornos. Y nadie escapará de los hornos. No puedes sacarlo del mundo de la muerte a menos que él pase por estos hornos de aflicción, entonces él sale. Cuando sale, él es el héroe. Él es el vencedor. Entró en una batalla con la muerte y luego la venció, y luego regresa al ser que era antes de que el mundo fuera. Renunció a todo lo que es suyo para entrar en este mundo de muerte. Él no está fingiendo que es hombre. Él realmente se convirtió en hombre para que el hombre pueda convertirse en Dios. Entonces tus rituales, si aún los tienes, todas tus ceremonias, todas tus autopurificaciones. La gente se va a las cimas de las montañas a meditar, cambian su dieta y se vuelven estrictamente vegetarianos, se convierten en los grandes moralistas. Todos los grandes moralismos del mundo. Son todos en vano. Pero al final perdonarás a cada ser en el mundo por toda su necedad, y por todos los aparentes horrores que cometió o por los que pasó, porque todo estaba sobre los hombros del soñador. Y el soñador es Dios. Entonces al final, Job fue perdonado de todo y bendecido al multiplicar su grandeza, porque todo lo que le sucedió a Job, él no lo ganó. No debería haberlo tenido si se tiene en cuenta el juicio. Fue completamente exonerado porque todo le fue impuesto. Todo el mal que le sobrevino le vino del Señor. Y luego la historia simplemente se cierra en el capítulo 42 como si el Señor no hubiera hecho nada. Lo amaba tanto que lo hizo pasar por los pasos, porque no se puede extraer oro sin fuego. Lo sacó oro puro, ser puro uno consigo mismo, luego se fusionan, se mezclan y se convierten en uno. Ya no son dos, sino uno. Entonces estás regresando al ser que es tu fuente. Es decir, el Padre, y cuando regresas al Padre, eres el Padre. Y debido a que el Padre no podría ser un padre sin un hijo, el Hijo tiene que aparecer y llamarte Padre. Y aparece como David. El David de fama bíblica. Y ahí ves quién eres tú, porque nunca podrías mirarte en un espejo y verte a ti mismo como Dios el Padre. Solo puedes mirar el rostro de David y saber que eres Dios el Padre. No hay otra forma de saberlo, como se nos dice en las Escrituras: nadie sabe quién es el Hijo, sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar, porque a Dios nadie le vio jamás, el Hijo unigénito, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, ese Hijo es David. Está escondido allí hasta que pases por todo y regreses a tu fuente, que es Dios, el Padre. Qué extraño sueño, que tú que saliste del hombre, levantándote del hombre y por lo tanto aparentemente el Hijo del hombre, si sales del hombre, te das la vuelta y te conviertes en el Padre del hombre.
Y si Dios es el Padre de la humanidad, y tú eres el Padre del símbolo de la humanidad, David, entonces eres Dios. Porque David es el símbolo de la humanidad. Todas las generaciones de hombres, todas sus experiencias, fusionadas en un gran todo y personificadas, es David. Entonces tuviste que pasar por todas las cosas por las que los hombres deben pasar. Lo has hecho si llegas al punto de ser Dios el Padre. Entonces nómbralo. Los horrores del mundo tú lo hiciste. Nombra todas las cosas nobles del mundo. Tú hiciste eso. Lo has experimentado todo, no puedes escapar de uno. Y al final, sales como Dios el Padre. Entonces, yo en mi resucitado, es el final de la obra. Pero si no lo tienes ahora mientras estás funcionando aquí, permíteme asegurarte que la muerte no termina este pequeño drama. No mueres aunque el cuerpo parezca muerto, se convierte en polvo, lo pones en el horno, lo cremas. Todo es polvo, un puñado de polvo. Pero tú no mueres. Eres restaurado instantáneamente en un cuerpo igual a este, solo joven si eres viejo, y de la misma edad si eres joven. En un mundo terrenal como este para enfrentarte al sueño inacabado, y allí lo soñarás hasta el final. Nadie escapará de él. Debemos soñar el sueño de la vida, como lo hicieron nuestros antepasados, así debemos hacerlo nosotros. Y se dirá de ti, como el poeta lo dijo de alguien que vio levantarse de la tumba. Podría haber descrito su propia experiencia y ponerla en tercera persona. Esto es Shelley. Ha despertado del sueño de la vida. Somos nosotros quienes, perdidos en visiones tormentosas, mantenemos con fantasmas una lucha improductiva. Barra inversa de Adonis, barra inversa. Todos estos son fantasmas. Tú mismo expulsado, y todos desempeñarán sus papeles. Si te engañan, te engañarán. ¿Traicionarte? Te traicionarán. Aparentemente serán amigos y luego traicionarán, porque no podrías ser traicionado a menos que primero fuera un amigo. Compartes tu secreto con un amigo. El esclavo no lo sabría. Y nadie sin saber tu secreto podría traicionarte jamás. ¿Cómo podrían traicionar un secreto que no conocen? Entonces al final, cuando resistes la prueba, él ya no te llama esclavo, porque has sido un esclavo del soñador. Hiciste todo lo que él soñó. Pero todo. Pero al final, ahora él cambia la relación. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Aquí está el despierto hablando ahora como padre, y él te dice que tu padre y su padre son un padre. Así que ve y dile a mis hermanos que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ahora él habla en el estado del Padre y te llama amigo. Y aquellos que él puede señalar y llamar amigo. Ellos están dejando el estado del esclavo donde el sueño está llegando a su fin en su caso. En su caso, llegó a su fin, pero ahora tiene que dejar el mundo y enviar el Espíritu de verdad. Que es el mismo. A los corazones de aquellos que están a punto de dejarlo, para que todas estas cosas se desarrollen rápidamente en ellos. Entonces, todos van a tener esta experiencia idéntica. No me importa lo que estés haciendo hoy. Estoy hablando de experiencias. Podrías haber nacido en Rusia, nacido en América, nacido en cualquier parte del mundo, en China, pero tendrás experiencias similares de engaño, traición. Todas estas cosas, ser encarcelado, el juez y la víctima, interpretaste todos los papeles. Ni uno escapaste. Y al final, no puedo decirte el estado de ánimo que me poseyó cuando la red comenzó a cerrarse, y no había escape hasta el final. Podía verla acercarse y luego todo se reveló porque el gobierno había tramado todo esto. Sí, el gobierno de César.
Este es el mundo al que Dios desciende. El mundo de la muerte, el mundo de César. Y toda esta cosa fue atraída sobre mí, y se acercaba cada vez más, y todo el tiempo realmente querían intimidarme a mí, no a ellos. No los estaban buscando en absoluto. Y entonces comencé a despertar, y al despertar, supe que era una obra de teatro. Es como el actor cuando el telón final está bajando, y así termina. Y luego viene el pergamino. Este hermoso guión. Poderoso, letras muy grandes, una forma muy simple de leerlo. El final de la obra es yo en mí resucitado. Y luego me desperté. Eran las 6:15. Esa historia es la historia de cada hombre. Entonces te digo: no temas esta muerte en vigilia. No puedes morir. Y a lo que el mundo teme, llamado Satanás. Satanás es solo el cuerpo de la duda. Una cosa que no es. Todo se desvanece. Quédate atrás, dudador. Entonces, cuando ella se enfrentó a un hombre con mi rostro y nada podía persuadirla en ese momento de que no era Neville parado frente a ella, era su propio profundo hablando, desafiándose a sí mismo, ¿realmente lo crees? Y tuve que negar. Desempeñar el papel del negador, aquel en quien ella confiaba, el amigo en quien confiaba, y luego decirle que todo era falso y burlarse de ella, diciéndole: no hay Dios ni Hijo de Dios. Que tú o imaginación humana, o cuerpo divino del Señor Jesús, son todos un engaño. No hablando al tonto estúpido que llevaba mi rostro porque esa era una máscara para engañarla. Cuán poderoso es, cuán mágico es. Y luego ella tuvo que decir desde dentro de sí misma: te conozco, oh Señor. Desde su propio profundo. Cuando te levantas sobre mis cansados ojos, incluso en este calabozo y este molino de hierro. Porque tú también sufres conmigo, aunque no te contemplo. Ella aún no puede verlo. Pero aún creo en ti. Y la voz divina responde: no temas. Yo estoy contigo siempre, solo cree en mí, que tengo poder para levantar de entre los muertos a tu hermano que duerme en la humanidad. /inversa Blake, de Jerusalén /inversa. Porque todos estos son hermanos. Los hijos que descendieron al mundo, todos somos hijos de Dios, y juntos, colectivamente, formamos un ser y ese ser es Dios el Padre. Entonces cada uno está regresando sin pérdida de identidad, para compartir la unidad de Dios como Dios mismo. Y habiendo tenido la experiencia a través de la muerte, la suma de todas las experiencias de la humanidad se personifica como un ser vivo y respirando, y su nombre es David. Entonces, te digo, es una obra de teatro. Si tienes eso en mente, lo perdonarás como perdonarías a un actor. Dios solo actúa, y es en seres existentes u hombres. /inversa Blake, de El matrimonio del cielo y el infierno. Una fantasía memorable /inversa. Hoy recibí una carta de una amiga mía. No ha estado aquí en mucho tiempo. Recientemente ha pasado por una tragedia. Su esposo fue asesinado en un accidente automovilístico. Ella tiene 3 hijos adultos. Ella vino a lo largo de los años y firmemente me creyó, pero con toda la tragedia y todas las cosas que precedieron a esto, y la pérdida de dinero y la pérdida de esto y la pérdida de lo otro, uno comienza a cuestionar. Entonces ella dijo: finalmente tuve esta experiencia de ti. No he tenido un sueño tuyo en mucho tiempo, pero finalmente anoche tuve esta experiencia. Eras un viejo actor, y tenías ropa holgada, y estabas enseñando a mis hijos. Parecías una persona muy amigable, pero eras un viejo actor, y no muy bien arreglado. Simplemente llevabas ropa vieja y holgada. Y de repente, en un abrir y cerrar de ojos, te transformaste por completo y eres el Cristo crucificado.
Y ahí estás con la corona de espinas sobre tu cabeza y la sangre goteando por tu cuerpo. Y es el Neville que conocí, pero en un abrir y cerrar de ojos, del actor con ropa holgada enseñando a mis hijos, ahora eres el Cristo crucificado, llevando la corona de espinas, y la sangre goteando por tu cuerpo. Y luego me desperté. Ella dijo, me sentí tan eufórica porque como dijo Pablo, nadie puede ser apóstol. Un apóstol significa uno, que es enviado, a menos que tenga una visión del Señor. Ahora bien, ella tuvo una visión, no del Señor resucitado, sino del Señor crucificado. Debes tener una visión del Señor resucitado, porque es el Señor resucitado quien te envía al mundo, no el Señor crucificado. Porque todos somos el Señor crucificado, como enseña Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es el Señor crucificado. Luego dijo, si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. ¿Qué es la crucifixión? También lo seremos en la de su resurrección. ¿Ves la diferencia en los tiempos verbales? Hemos sido crucificados con Él en una muerte como la suya. Todos estamos crucificados en estas vestiduras de carne. Esto barra inversa e indicando el cuerpo físico barra inversa es la cruz, donde Cristo es crucificado. Porque hemos sido crucificados con Él en una muerte como la suya, seremos unidos con Él en una resurrección como la suya. Entonces hay una diferencia en los tiempos verbales, uno es pasado y el otro es futuro. Aquellos que me verán en la capacidad del Señor resucitado están viendo a aquel de quien Pablo habló cuando fue desafiado porque nunca conoció a Jesús en la carne, y dijo que no reconocería a nadie en la carne. Dijo, como una vez consideré a Cristo desde un punto de vista humano, ya no lo considero así. Se negó a reconocer a ningún Cristo físico porque Cristo es espíritu, porque Dios es espíritu y ellos son uno. Luego continúa diciendo el tipo de Cristo que reconocerá, y es el Señor resucitado, porque vio al Señor resucitado, y cuando desafiaron su derecho a llamarse a sí mismo apóstol, estableció el prerequisito indispensable para el apostolado, y eso es, él dijo, ¿no soy libre? No soy apóstol. No he visto al Señor Jesús. Haber visto al Señor resucitado es la calificación indispensable para el apostolado. Entonces ella tendrá que verme en ese estado, no en el estado en el que me vio en estos últimos días. Me alegro de que lo haya visto para que su fe se restaure de que estoy enseñando la fe cristiana. Y estoy hablando desde la experiencia. No estoy teorizando. No estoy llevando a nadie a algún pequeño ismo. No tengo ningún deseo en absoluto de iniciar un ismo, solo vas a hacer que sea más difícil liberarte. Hacen alguna pequeña escuela o algún pequeño ismo. ¿Para qué? Y luego lo complican con todo tipo de cosas que no deberías hacer. No harás, no harás. No dejamos eso completamente solo. Aquellos que lo quieran. Déjalos tenerlo. Te estoy diciendo el único camino de regreso a la fuente. Pero ya ha sido preparado. No trates de encontrar otro camino. Este es el único camino. Él dijo, yo soy el camino. Es una serie de eventos sobrenaturales, comenzando con la resurrección dentro de tu propio cráneo. Comienza allí. Luego viene tu nacimiento justo en el momento en que te levantas dentro de ti mismo, sales como alguien nacido de arriba, y todo el simbolismo de las escrituras te rodea, el bebé y todo, los testigos. Y luego viene el descubrimiento de la paternidad de Dios, que eres tú mismo, y la hermandad del hombre que simboliza a tu Hijo porque Él es la humanidad. Y luego viene la ascensión, como una serpiente de fuego, a lo más alto de las alturas dentro de ti. Luego viene el sello de aprobación, que se llama el descenso de la paloma sobre el hombre. Sobre ti y te cubrirá de amor.
Es solo el símbolo del Espíritu Santo. Ahora estás revestido del Espíritu Santo, y Él es poder infinito, sabiduría y verdad. Pero eso es tuyo para ejercer cuando te quites la cruz, esta vestidura de carne, por última vez, lo cual sucederá pronto después de que estos eventos se desarrollen dentro de ti. Ahora entremos en el silencio.